Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes, Buenas Darien. tardes, Buenas profesor. tardes, Spencer. Buenas tardes, muchachos. Bueno, para empezar con nuestra actividad, buenas tardes, Marín, Suni. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Así que vamos a empezar con nuestra actividad. Primero, agradecer a todos. Esperemos que hoy día culminemos con nuestra actividad final del tercer bimestre. Primero, bueno, mientras empezamos, mientras se conectan sus compañeros, esta actividad va a estar pequeña, va a estar, como les indiqué, relativamente corta, así que muy fundamental para poder determinar en función de ciertas soluciones tecnológicas. Así que ustedes, bueno, la mayoría que ya me han presentado sus evidencias, estoy solo revisando, descargando, para que completen hasta el día viernes, ¿no? Culminamos con ellos. Ustedes van bien hasta ahora. Me han presentado proyectos, ¿no? Igual ahí van a tener su nota. Igual su compañero Franco me hizo llegar lo que corresponde Buenas al... tardes, profesor. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo está? Buenas tardes. Como lo indiqué, solo unas indicaciones que me dieron, Franco. De aquí, terminando la clase, te llamo por teléfono para ver si se puede modificar, si es que pudieras también, nada más en función a ello del spot, ¿ya? Si es que pudieras. En todo caso, ahí te voy a explicar ciertos puntos que me han indicado, a ver si podrías modificarlo, ¿no? Pero al final todos tenemos nuestra nota, ustedes por su participación, muchachos, y vamos a culminar con esta actividad, ¿no? Ya visualizaron su material, por lo tanto, hoy día vamos a trabajar en función de ciertas soluciones tecnológicas, pero recordemos que el día de ayer, esta semana y todo el mes se va a trabajar en función del cuidado, la conservación. El día de ayer a nivel internacional se conmemoró el Día Mundial del Hábitat. A fin de mes también se va a conmemorar lo que es el Día Mundial de la Vivienda. Cuando regresemos de las vacaciones, ¿no? Porque la próxima semana es semana de vacaciones, muchachos, se está presentando esos proyectos de energía, ¿no? Esta semana es sobre conservación y hablar sobre cuidemos nuestro planeta, y en función de ellos ciertas organizaciones se encargan de cuidar y prever, ¿no? Que estos objetivos planteados, formulados, se cumplan, ¿no? Por lo tanto, ¿qué acciones estamos haciendo nosotros por cuidar nuestro hábitat, nuestro planeta Tierra, nuestro lugar donde vivimos? Muchas son las acciones, ¿no? Ustedes me han indicado a través de las distintas actividades que hemos realizado, el reciclado, también que emplean menos los buses, los carros, ¿no? Menos contaminación en función de el aire, no queman basura, ordenan, reutilizan, siembran, ¿no? Entonces, muchas acciones que realizamos. Entonces, esto está permitiendo, ¿no? Que participemos y apoyemos en función de cuidar nuestro planeta, porque nuestro planeta necesita, ¿no? Porque nosotros vivimos directamente en él. Así que cuidemos y nuestras especies, cuidemos el lugar donde habitamos, ¿no, muchachos? Siempre es bueno recordar esas fechas fundamentales. Para culminar con la actividad 9, donde nosotros vamos a aplicar nuestra competencia de diseño y construye estas soluciones tecnológicas donde permiten resolver problemas que suceden en nuestro entorno, ¿no? Pero visualizando en función de estas soluciones tecnológicas es adaptarlas, ¿no? A nuestra realidad, adaptarlas a nuestra realidad, cómo nosotros podamos directamente aprovechar, ¿no? Al máximo
profesor, pero aquí nosotros no tenemos agua de lluvia, ¿no? De repente, pero podemos proponer, ¿no?, una solución. Por lo tanto, esta actividad es donde ustedes van a diseñar o quizás ese prototipo que desearían realizar, ¿no? Con materiales que tengan en casa, ¿no? Esa fue la última actividad de la semana pasada. Si elaboraríamos un filtrador, ¿no? ¿Cómo lo elaboraríamos, ¿no? ¿Qué materiales empleamos? Por lo tanto, es bueno conocer ciertas soluciones que se han empleado y nosotros también realizarla, ¿no?, con los materiales que tengamos en casa. Por lo tanto, aprovechemos todos los insumos con los que podamos aportar de casa. Ya no compremos, reutilicemos, ¿no? Porque ustedes por ahí tienen botellas plásticas, tienen bolsas y un sinnúmero de objetos, implementos, materiales, ¿no?, que van recolectando, reseccionando, reciclando para darle un uso. Entonces, con todos esos materiales que tengan disponibles, ¿no? No es volver a comprar, simplemente elaboremos un prototipo, porque la idea es que utilicemos todos los materiales de nuestro entorno, ¿no? Diseñar y elaboremos para dar solución directamente. En este caso estamos hablando del filtrado del agua. Ustedes van a presentar un podcast. Aquí luego lo presentaremos en un video. Ustedes van a presentar lo que es un podcast. Recuerden que un podcast simplemente es el audio, muchachos. Ya solo necesito escuchar qué materiales emplearon, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando ustedes quieran presentarse. Voy a hablarles de mi solución tecnológica, donde elaboré, primero diseñé, ¿no?, con los materiales que tengo en mi casa, cierto aparato, ¿no? Y X. Por lo tanto, ustedes van a explicar nada más, ¿no? En ese caso, con los materiales que hemos empleado, de preferencia 2 minutos, 3 minutos, donde pueden elaborar ese podcast. ¿Ya, muchachos? Es elaboración del podcast. Un video, cuando se les pide video, sabemos que, profesor, tengo que editar el video, ¿no? Y un sinnúmero de acciones, y ahorita estamos por terminar y creo que se nos va a complicar, ¿no? Un podcast sería algo más sencillo porque solo van a hablar lo que tienen escrito en una hojita, pauteado, ¿no? Simplemente entonen bien, modulen su voz y no sean repetitivos en función de las palabras, ¿no? Si de repente por ahí quieren repetir, ¿no? Por ejemplo, a ver, una palabra, estudiantes, ¿no? Compañeros, discentes, alumnos. Entonces busquemos siempre una palabra idéntica que tenga el mismo sonido, ¿no?, el mismo sentido. Por lo tanto, nos vamos a nuestra primera actividad. Ustedes donde van a diseñar, ¿listo? Si han visualizado, solo creo que tienen por ahí 2 o 3 preguntas, ¿no?, que van a responder. Y van a previo a visualizar, ¿no?, un cuadro donde van a estar los materiales, ¿no?, que van a emplear. Diseñamos. Recordemos que en el diseño es donde ustedes van a construir, van a proponer, ¿no?, esa solución tecnológica, donde aquí ya me pautean directamente filtrado del agua. Miren, estamos enfocados al filtrado del agua. Por lo tanto, sabemos que esa relación con los conceptos que ya hemos visto, los conceptos que ustedes pueden obtener del Internet, ¿no?, es viable. Por lo tanto, también tienen esas lecturas donde les dan, ¿no?, cómo realizar. Por lo tanto, parte de ello. Ustedes por ahí van pensando, profesor, a ver cómo desarrollo mi filtrador, ¿no? Recordemos que la semana pasada hablamos de esos 3 tipos de filtradores, ¿no? Por lo tanto, de repente por ahí tú ya te vas dando cuenta, ay, profesor, yo me voy a quedar con esto de las telas, ¿no? O profesor, yo voy con esto de las tinajas. O quizás elaboro mi filtrador con los materiales que tenga, pues tengo arena, ¿no? Tengo piedra y otros elementos, etcétera. En función a ellos, ¿no? Entonces, recordemos que la naturaleza nos ofrece fuentes naturales para obtener el agua, ¿no?, en este caso la lluvia. Y para su utilización se requiere que realicemos procesos de filtración que nos permite disminuir la turbidez. Profesor, pero aquí no llueve mucho, pero sí hay niebla, ¿no? Podemos aplicar lo que son atrapanieblas, ¿no? Podría ser. Entonces, en casa podríamos utilizarlo, ¿no, muchachos? O de repente por ahí tienen una tela similar
¿no? A lo que es con este material que están empleando. Recordemos que poder emplear y utilizar los materiales que tengamos en el hogar, ¿no, muchachos? Ahora, estamos hablando de obtener el agua de lluvia. Se requiere realizar procesos de filtración que nos permite disminuir la turbidez. El filtrador será la solución tecnológica que responda al problema del agua que proviene del agua de lluvia, ¿no? Que proviene de lluvia, y no debe usarse de manera directa para su uso doméstico ni el consumo humano. Recordemos que para poder nosotros consumirla, primero debemos de estudiar la calidad del agua, ¿no?, que vamos a obtener, pero podemos aplicarla en otras actividades, ¿no? Para lavado, de repente ahí, o X actividad que podamos realizar. Recuerda que en las actividades anteriores hemos obtenido insumos que van permitiendo establecer ese diseño, ¿no? Para esa construcción, la ejecución y poner a prueba ese funcionamiento. Por lo tanto, vas a aplicar tu ficha donde está la actividad diseña y construye un filtrador de agua y la información, ¿no? Propiedades de los materiales para el filtro de agua. Ahorita vamos a hablar en función de ello. Luego de probar el funcionamiento del filtrador, debemos elaborar un podcast. Ustedes van a elaborar aquí su podcast, ¿ya, muchachos? Donde se dé a conocer a sus compañeros, ¿no? Bueno, en este caso ustedes me van a pasar el podcast donde yo lo voy a registrar como su producto, ¿no? Sobre los procesos que realizamos para obtener la solución tecnológica. Para producir este podcast debemos elaborar en la actividad de comunicación. Bueno, ustedes de repente en comunicación, en el área de comunicación, les han enseñado, ¿no?, a elaborar un guión. Por lo tanto, donde tengan esos pasos, ¿no? Sigan esos pasos de la elaboración del guión. Y ahí, si no, simplemente en función de lo que nos piden, ¿no? Cómo diseñamos los materiales que vamos a tener, de repente diseñamos ese prototipo, ¿no? La construcción, la obtención de materiales y luego la ejecución del producto, ¿no? Del proyecto. 1. Vamos a determinar ciertos pasos. Miren, y si describimos el problema, identificando, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el problema? Cómo obtener agua para poder, ¿no?, nosotros cumplir con nuestras necesidades, en este caso fundamentales podrían ser, ¿no? Ante el uso directo del agua de lluvia y explicar las características o requerimientos del filtrador de agua que has propuesto en parte de tu solución tecnológica. Damos a conocer el diseño del filtrador de agua mencionando el flujograma y la descripción del proceso a realizar, considerando las propiedades de los materiales seleccionados de nuestro entorno, las herramientas y los instrumentos a utilizar y las medidas de seguridad, el presupuesto y el cronograma de trabajo. Da a conocer cómo realizaste la construcción del filtrador de agua considerando las medidas de seguridad al utilizar las herramientas, los errores identificados y los ajustes realizados durante su construcción. Punto número 4. Explica las pruebas repetitivas para poner a prueba el filtrador de agua y los resultados obtenidos, según los requerimientos establecidos al inicio, así como la propuesta de mejora para incrementar la eficacia. Explica los cambios o ajustes realizados utilizando el conocimiento científico. Por lo tanto, aplicamos profesor, pero esto nos va a demandar tiempo. Muy bien, esta última actividad, muchachos, yo la voy a evaluar en función de, yo sé que tienes que recolectar materiales o de repente con los materiales que tengas en casa, tienes que elaborar tu prototipo, ¿no? Tienes que diseñar tu prototipo y tienes que ponerlo a prueba para ver si funciona o no. Entonces, la primera parte va a constar, ¿no?, con los materiales que vas a utilizar. Pero recuerda que realizar ciertos prototipos, ciertos diseños demanda de tiempo, ¿no? Y estamos con el tiempo ahí ajustados. Por lo tanto, para que lo puedas elaborar, para que lo elabores con calma, y escuchen bien, para que lo puedan elaborar con calma, van a tener esa semana, muchachos, estos días, todos estos días que tenemos, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Para que tengas ahí, de repente gestiones bien tu tiempo, vayas diseñando tu prototipo y lo elabores, lo ejecutes. Entonces, el podcast lo van a presentar cuando regresemos
ya muchachos, cuando regresemos de las vacaciones, ya ese podcast. Necesito, bueno, al final con el podcast, ahí también voy a subir para que puedan colocar podcast y puedan enviar con la imagen de ese prototipo. Entonces, como salimos de vacaciones el 8, por ser feriado no hay clases, ¿no? Van a tener todos esos días, muchachos, y cuando regresemos el 18, 19, ¿no? De octubre, toda esa semana del 19 presentan su podcast. Si lo tienen antes con las imágenes, excelente, ¿no? De repente ahí con los materiales que has utilizado. Yo sé que estamos en una semana donde tienen que presentar muchas actividades, por eso gestiona bien tu tiempo, anda elaborando por ahí, de repente cómo quieres elaborar, ¿no? Esa solución tecnológica, entonces, sin apresurarme, entonces toma tu tiempo necesario, ¿ya? Elabora lo bonito en función de ellos. De repente tienes por ahí botellas plásticas, ¿no? Vas cortando botellas plásticas, elaboras una canaleta grande, ¿no? De repente, profesor, pero no en función de cómo obtengo, ¿no? Cómo obtengo el agua. De repente, en vez de utilizar tuberías, puedes colocar varios botellas cortadas, ¿no? Por la mitad, y es una forma, ¿no? Miren, ahí vamos implementando, ¿no? Vamos innovando con todos los materiales que tengamos, muchachos. Así que vas a proponer una buena gestión desde obtener el agua, puede ser como el agua de lluvia, ¿no? O en este caso a las nieblas, dependiendo de la zona. Por eso es una solución tecnológica que sea real para ti, ¿ya? Que sea real. Tomemos en cuenta el control de la turbidez del agua, está estrechamente relacionada con la eficacia de los procesos de desinfección, tanto químicos, recordemos también las zonas, ¿no? Donde obtenemos esa agua, que sea, sabemos que por las condiciones ambientales y por esa contaminación, creo que los índices elevados de ciertos elementos que van a estar presentes no son buenos para el consumo humano, ¿no? Entonces, para luego reconocer, ¿no? Cómo nosotros podemos, luego de tratar el agua para que sea consumo, creo que es una actividad que más adelante la vamos a poder visualizar, ¿no? Donde maten a todos microorganismos. Por lo tanto, esa turbiedad tanto del agua obtenida creo que no es óptima para nosotros, pero vamos a reconocer, ¿no? Simplemente cómo obtener, cómo filtrar para luego tratar, ¿no? El tratamiento de aguas es otro tema. En función de ellos, la actividad 2, extendiendo nuestra solución tecnológica para desinfectar el agua filtrada. Entonces, aquí se le va a dar un método, pero este método consiste, el método SODIS, ¿no? Desinfecta el agua mediante la radiación solar. 1 sería, en este caso, es un proceso muy sencillo de tratamiento que permite mejorar la calidad de agua, pero consiste en inactivar a través de la luz solar a los microorganismos causantes, ¿no? De enfermedades como la diarrea, gracias a la combinación de dos efectos, la radiación ultravioleta y el incremento de temperatura del agua hasta los 50 grados, profesor. Pero ahorita recién está por ahí como que incrementa la temperatura, ¿no? Hoy día ha llegado a niveles de 19 grados, ¿no? En todo Lima. Yo aquí tengo 22 grados que me indica la zona donde vivo, por lo tanto se está haciendo presente, pero profesor, pero eso indica dejar el agua expuesta, ¿no? Donde el agua llegue a esas temperaturas. ¿Y cómo medimos, profesor, el agua en la temperatura, ¿no? Si es que llega a alcanzar esos 50 grados Celsius. Por lo tanto, también demandamos ahí un gasto, ¿no? Solo sentir que el agua esté caliente, ¿no? Bien caliente, entonces ahí vamos percibiendo, ¿no, muchachos? Donde se va a dar
para poder tratar un método sencillo, ¿no? De los métodos más sencillos que podíamos trabajar, ¿no? Entonces, el agua contaminada se introduce en botellas transparentes de plástico, de vidrio, para optimizar el efecto de la radiación solar, y así se expone por varias horas, ¿no? Entonces, al mayor tiempo para poder tratar esta agua, ¿no? Por este método sencillo y fácil. Entonces, como visualizan aquí en la parte gráfica, ¿no? Pueden emplear botellas plásticas para que se caliente más rápido, ¿no? Pueden colocarlo sobre los techos, ¿no? Tengan mucho cuidado también cuando coloquen, ¿no? Sus recipientes, si llegaran a utilizar este método SODIS. Llenamos la botella, los recipientes plásticos, de vidrio. Tengan mucho cuidado también con los materiales a trabajar, de preferencia que sean plásticos, no todas esas botellas plásticas que tengan en casa. Con sus tapitas previo lavado, ¿no? Colocar las botellas horizontal y exponerlas directo al sol. Si la intensidad del sol es alta, dejar la botella 6, y si el nublado, dejarlo durante 2 días, ¿no? Miren, ahí son pautas que pueden ustedes reconocer. Conservar las botellas en un lugar fresco y consumirlas directamente, ¿no? Esos son los principios que nos indican. Por lo tanto, siempre y cuando estén directamente expuestos, ¿no? A la radiación solar. Muchachos, es un método sencillo, fácil, que nos piden trabajar para que ustedes puedan experimentar, ¿no? El resultado se obtiene en menor tiempo en los lugares cuya latitud es mayor, como el caso del Perú, donde es más fuerte la luz solar, ¿no? Sabemos que nuestras condiciones recién como que nos está permitiendo ahí que la luz solar, ¿no? Por la radiación como que está incrementando, ¿no? Pero también tenemos ahí esa pauta, ¿no? Si está nublado ese día que nosotros realicemos esa actividad, 2 días máximo, ¿no? Pero siempre a la intemperie, ¿no? A la luz solar, de preferencia, y no olvidarse, controlar ahí esos tiempos, muchachos. Por lo tanto, otro factor que influye es la altitud. A mayor altitud, mayor es la intensidad de la radiación ultravioleta y el tiempo de desinfección del agua es menor. Entonces, en nuestro país, las zonas andinas de mayor altitud son Junín, Cerro de Pasco, Cusco, Puno, pero no vamos a viajar hasta esa zona, ¿no? Pero ahora ya dependiendo de dónde vivamos también, entonces las condiciones van a ser óptimas. El agua va a ser alta para el consumo tras el determinado tiempo, dependiendo del lugar donde estemos ubicados, ¿no? Y aquí se viene nuestra primera pregunta. ¿Cómo lo implementaríamos en una solución tecnológica para contribuir a afrontar la falta de exceso del agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros implementamos ciertas soluciones tecnológicas, ayudan, contribuyen mucho, ¿no? Para estas necesidades básicas, fundamentales, como es obtener y tener agua a diario, ¿no? Para realizar nuestras distintas actividades en nuestros hogares. Entonces, se afronta, sí, porque ante la escasez, ¿no? O de repente, ahora creo que han podido escuchar en función de la luz, ¿no? De la carga eléctrica, va a incrementar ciertos puntos, ¿no? Entonces, siendo fundamentales ciertos recursos que debemos de emplear y tener, entonces creo que estamos directamente, debemos de gestionar, ¿no? De esa parte fundamental. Ahora se nos van a subir los índices de luz, por lo tanto debemos de consumir menos luz, ¿no? O gestionar en ese caso en casa. Si tenemos por ahí, de repente somos de las personas que tenemos un televisor prendido aquí en el cuarto, otro en la sala, o de repente mientras estoy dando mi conferencia, por ahí estoy mirando mi televisión o conectado a mi celular, voy a tener que esperar que el celular tenga 5 de batería, 10, ¿no? Porque es una forma correcta de cargar los celulares, no que se consuman al máximo, bajarle lo que son el brillo o el sonido. Por lo tanto, o utilicemos ciertos dispositivos que consuman menos energía, ¿no? Entonces, ¿cómo implementaríamos en una solución, dice la pregunta, para contribuir a afrontar la falta de acceso al agua al implementar esa forma que ustedes apliquen? Sabemos que contribuye porque toda solución tecnológica nos permite directamente afrontar,
¿no? Y dar solución a lo que esté pasando. Entonces, son soluciones, por eso la pregunta es, son soluciones tecnológicas, no van a solucionar, pero dependiendo de ello sabemos que para poder diseñar, experimentar si verdaderamente resulta o si no en la práctica mejorar, ¿no? Ir mejorando cada vez y al final tenemos nuestro producto, ¿no? Un producto verdadero. Y listo. Nada más, muchachos. Bueno, por aquí tengo en función de en su material, voy a dejar de compartir para que podamos visualizar un ratito el material y qué es lo que tienen que determinar, ¿no? Dejamos de presentar su material que les envié, donde se encuentra por acá. Listo, vamos a ver. Listo, vamos a ver por aquí, muchachos. Listo, acá está el material, ¿no? Este es su material, su PDF. Por lo tanto, tienen la descripción del podcast. Lo hemos visto del método SODIS. También tiene un enlace donde está la misma información. La pregunta que se le formula y en función del diseño y la construcción, ¿no? Miren, aquí está. Determinemos una alternativa solución tecnológica. Recordemos que ustedes están en este ámbito de elaborar y crear, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer zoom. Vamos a ver por aquí. Sabemos que diseñar y construir la construcción de un filtrador de agua. Entonces determinemos qué limitaciones tendría el agua de lluvia para utilizar con el uso doméstico. ¿Qué solución tecnológica propones, ¿no? En ese caso el filtrador. ¿Qué tipo de filtrador? Recordemos si de los 3 métodos que hemos visto la semana pasada o quizás tú investigaste, ¿no? Otro método más, excelente. Entonces propone directamente ese filtrador. ¿Y cuáles serían las principales características que debe tener tu filtrador? Por ejemplo, si es de tela o si es de material reciclado, X, ¿no? Entonces tú vas a indicar una de esas principales características o en función a qué nos contribuye, ¿no? Entonces, cuando diseñemos esa alternativa de solución tecnológica, vamos a tener en cuenta, ¿no?, ciertos requerimientos que nos piden directamente para el filtrador. Ahora, si ustedes elaboran de repente ahí en función de las propiedades, por ejemplo, qué propiedades debemos de tener en cuenta para elaborar nuestro filtrador, cuáles son las ventajas, qué otros materiales podemos utilizar. Imaginemos que está creado nuestro filtrador, ¿no? Por lo tanto, qué es lo que debemos de tener en cuenta, cuáles son esas razones para poder fomentar cuando elaboremos ese filtrador también qué residuos no pueden ingresar directamente, entonces qué materiales utilizaríamos. Entonces ahí es investigar un poquito más en función de poder determinar, ¿no? Ahora, nos describen cómo utilicemos, ¿no?, los pasos a utilizar en función, primero, obtenemos el agua de lluvia, ¿no?, si el agua es turbia o no, por lo tanto, seleccionar ciertos materiales nos especifican si el agua no es turbia, ¿no?, entonces también otro tipo de material, qué porcentaje de porosidad poseen esos materiales, ¿no?, y en este caso, para emplear, ¿por dónde está? Por aquí creo que está, aquí al final. Listo, aquí en las propiedades de la materia. Vamos a llegar aquí. Recordemos que si ustedes de repente elaboran ese filtro, ¿no?, con, por ejemplo, arena, carbón o de repente otro material para su filtración, ¿no?, entonces vamos a tener en cuenta ciertas propiedades, ¿no?, donde estamos utilizando, siempre y cuando tengamos esos recursos. En este caso nos proponen, ¿no?, siendo la permeabilidad que permite, ¿no?, que los fluidos puedan pasar a través de un material a otro. El grado de permeabilidad del cuerpo depende de esa porosidad. La porosidad es la capacidad de un material para dejar pasar
tanto en estado líquido, los gases, ¿no? A través de ciertos espacios que van a tener en su estructura íntima. Por lo tanto, mientras más grandes sean los poros o de mayor cantidad, sabemos que van a estar formados por esa superficie, ¿no? Aquí visualizamos tanto la arena como la arcilla. En la arena sabemos que es más permeable que la arcilla. La arcilla no es tan permeable. De repente ustedes han podido visualizar, o de repente por ahí cada vez que se han ido al río o se han ido en este caso a la playa, ¿no? En las playas, cuando vienen las olas, recoge la ola, se seca rápido, a diferencia, ¿no? De repente cuando han ido al río, en las vertientes, en los filos de donde pasa el agua, mayormente está de arcilla, ¿no? De este material. Y sabemos nosotros que se mantiene más húmedo, ¿no? Más mojado en función de la arena, ¿no? Por lo tanto, ahí nosotros vamos reconociendo quién es más permeable que el otro. Entonces, si es más poroso, ¿no? Recordemos que es tan solo visualizar, ¿no? La cantidad de agua que retienen. Por lo tanto, sabemos que la arena va a ser el fluido más rápido a diferencia de la arcilla, pero la arcilla nos va a permitir, ¿no? Que esa agua sea más pura a diferencia de la arena, ¿no? Porque la arcilla, por ser menos permeable, menos porosa, va a, en su estructura, va a almacenar, va a tener todas esas malas, por ejemplo, microorganismos, ¿no? No va a permitir pasar. Entonces, con cuál de esos materiales trabajamos si ustedes elaboran ese filtrador, ¿no? Donde utilizan ciertos materiales. Por ejemplo, tienen en cuenta, ¿no? Si utilizan arcilla, la cantidad de porosidad es del 45%, a diferencia de la arena, que es 35%. La grava, 25%. La grava arena, 20%. La arenisca, un 15% del granito. Aquí visualizamos que es en función de la proporcionalidad. La arcilla, por ser más diminuto, más pequeño, más pulverizado, entonces tiene porcentaje de porosidad, ¿no? A diferencia del granito, que solo tiene 1%, sabemos que son ahí las roquitas, ¿no? Las piedritas en función a ellas. Si visualizamos tanto la arcilla como la arena, entonces están por ahí. A diferencia del resto, entonces no tiene mucha porosidad. Entonces, en función a ellos, muchachos, si es que quieren utilizar para elaborar, utilizando arena, utilizando lo que es el carbón, ¿no? El algodón también se puede utilizar, de repente utilizan el método de las telas, ¿no? O en ese caso el método de las tinajas. El método que ustedes apliquen, bueno, en ese caso si aplican el tercer método, ¿no? En función de esa filtración por arena, por lo que es carbón, arcilla, también pueden aplicarlo, ¿no? Entonces ya depende de ustedes cómo quieran formular. Muchachos, entonces tómense ese tiempo, realicen una buena actividad y ahora en función de ellos sabemos que esta actividad yo la voy a revisar para cuando regresemos. Ya, muchachos, va a ser nuestra primera evidencia del último bimestre. Muchachos, va a ser nuestra última evidencia de nuestra primera evidencia del último bimestre. Vamos a ver por aquí. Ahora sí. Muy bien, muchachos. Esta semana estamos culminando con las actividades, ¿no? E igual felicitar a todos por ese compromiso, por presentarse en las clases virtuales, por presentar sus trabajos a tiempo, ¿no? Con todas las áreas. No sé, alguna pregunta en función del tema, muchachos, o de repente de la clase. Los escucho para dejarlos tranquilitos. Profesor, Dime, entonces ya no habría tarea para este bimestre, sino para el próximo. para el próximo, sí, para que la elaboren tranquilos, diseñen bien su solución tecnológica,
¿no? Ustedes de repente por ahí eligieron la semana pasada y eligieron con qué método trabajar, ¿no? Simplemente pónganlo a prueba. Profesor, pero acá no llueve, ¿no? De repente por donde estamos no llueve. No almacenamos el agua, ¿no, muchachos? Profesor, ¿y cómo hacemos ahí? Pensemos también para el resto de personas, podría ser, ¿no? Una solución para el resto de personas, podría ser. De repente han escuchado familiares que viven, por ejemplo, en la serranía, ¿no? De repente aquí mismo en Lima, en las partes altas, podría ser. ¿Ya? Y profesor, y si queremos cambiar de tema ¿En función de cuál? en la parte del proyecto, ya sé que elegimos un proyecto, pero ¿qué pasa si no nos funciona muy bien y queremos cambiar de tema o un proyecto distinto? Pero en el aspecto del filtrador y obtener el agua, Sí. pero son las pautas. A ver, pero ¿como cuál tema? A ver, para ver si estamos relacionados. A ver. Ahorita no estoy muy seguro. A ver si elegí uno de esta del filtrado de tela ¿Ya? y no me funcionó muy bien y quiero hacer otro ese filtrado el cual le pones diferentes componentes en Claro, el claro, material claro. y quiero Lo cambiar algo importante, así. exacto, mira, Spencer, muy bien ahí. De repente, ustedes, como tú dices, profesor, yo me fui más al filtrado de telas, pero no me resultó el filtrado de telas porque lo veo de repente me dice, profesor, puedo elevar el nivel y esto puedes elevarlo el nivel, ¿no? Voy a realizar el otro filtrador, el de la arena, el de la grava. Yo pensé que proponías un proyecto nuevo, por ejemplo, Podría también ser posible proponer otro proyecto, ya, pero a pero ver, eso ya, pero ya, no, ahorita no se me está dando la idea ahorita. ya, pero por Pero eso, esa pregunta, si yo quiero cambiar de tema, entonces tendría que regresar al trabajo anterior y enviarle y regreso. no, 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 ya, por ejemplo, ya propondrías una solución tecnológica en función de lo que quisieras desarrollar, ¿no? Una Entonces solución no tengo que tecnológica. regresar al trabajo anterior y repararlo y ponerlo y elegir otra idea. Claro, No porque tengo. mire, yo cuando les propuse en este caso al grupo, a mi grupo de ciencia, yo les indiqué, pero aquí en Lima no llueve, le digo. No podemos obtener el agua y lluvia, no tenemos neblina. Me dice, pero si los alumnos pudieran, ¿no? Si ellos quieren proponer una solución relacionada al tema, podría ser, ¿no? Entonces están en su derecho porque está relacionado al tema. Entonces, pero me dijeron, hay que ponernos en la perspectiva si ellos dan una solución para que puedan plantearlos para otras comunidades, por indicar de esta manera. Claro, porque siguiendo por eso les indiqué, de repente ustedes quieren trabajar, profesor, pero yo investigué un poquito más, de repente me dicen, y visualicé otro tipo de métodos para filtrar agua, ¿no? Es bienvenido. Solo ahí te propusieron tres, ¿no? De repente ustedes investigaron un poquito más. Profesor, yo investigué, por ejemplo, hay otro método, ¿no? Que es de esta forma. O de repente una forma de obtener agua, ¿no? Que es más eficiente porque empleo los materiales que tengo. Podrías trabajarlo, pero en función del tema, ¿no? El tema es cómo obtenemos el agua, en este caso, con el agua de lluvia, pero yo le digo, pero no llueve. Ya proponer, ¿no? Le dijeron que se quede el agua de lluvia. Listo, porque directamente adaptarlo a nuestra realidad, hubiésemos cambiado el tema, ¿no? Por ejemplo, por contaminación ambiental podría ser, ¿no? Pero como ya están especificados los temas a trabajar, muchachos, Todos eh, los recursos. claro, simplemente me sigo a las reglas del juego, como se dice, ¿no? Ya, muchachos, pues sigo escuchando, los sigo escuchando. ¿Listo?
ver alguna otra pregunta, muchachos, consulta, para dejarlos tranquilos, para que vayan avanzando con su diseño. Elabórenlo bonito, diseñenlo, ¿no? Vean bien las propuestas, como indicó Spencer, profesor. Entonces, si yo de repente trabajé con el método de las vasijas, ¿no? Y quiero trabajar con el otro purificador, pueden hacerlo, ya muchachos, pueden cambiarlo. Solo en esta pauta no más cambian, ¿no? No van a cambiar ya lo trabajado, ¿no? Simplemente modifiquen en función de lo último de esta semana. ¿Ya, muchachos?